Precedentes vinculantes, sentencias normativas o manipulativas y la jurisprudencia constitucional relevante, como se ha denominado esta diplomatura, que doctores, como hemos podido de repente ya el doctor Donaire comentarles, es la idea tener luego una segunda parte que permita de alguna manera, doctores, tener ya no una diplomatura por 120 horas, sino por 210, y que nos permita, doctores, bucear en aguas más profundas sobre un tema que definitivamente tiene apenas 5 años, pero que resulta de una importancia mayúscula hoy en día, y además porque hay un crecimiento casi geométrico de esto, y a veces el tratamiento, el haber llevado precedente vinculante, digamos, hace exactamente un año, hace que, por ejemplo, no hayamos asistido a dos prospective overruling, a alguna jurisprudencia constitucional relevante, que es lo que pretendemos trabajar el día de hoy, y que, doctores, vamos a darle uso a esto que hemos llamado diplomados talleres, para que sea un desarrollo teórico práctico. Bien, doctores, vamos a dar inicio. Un corte severo de fluido eléctrico durante gran parte del día, doctores, ha conspirado para que en estos momentos exactamente no tengamos de repente el material, me dicen unos 7 u 8 minutos, vamos a tener todos los cuadros que van a ustedes ver acá, lo vamos a tener en cada uno para poderlo sumar a nuestro trabajo, ¿sí? Pero sin eso vamos avanzando. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Vamos a ver. Doctores, estuvimos viendo durante el fin de semana el video donde estaba la primera sesión a cargo del doctor Cristian Donaire, ¿no? Como ustedes pudieron apreciar, fue una sesión inaugural, fue una primera sesión, doctores, donde claramente lo que se enfocó es todo el tema previo que se debe saber al precedente, ¿no? Esto es algo que las personas que han asistido a la primera sesión, de hecho tienen un plus, de hecho tienen un valor agregado, porque no es fácil tener ese conocimiento. Es decir, doctores, se habló de interpretación, se habló de sistemas, se habló, doctores, de las nociones, como el precedente tenía características propias acá, se habló del poder constituyente, se hablaron de una serie de temas, porque normalmente se dice precedentes vinculantes y de frente se ingresa al tema del precedente, ¿no? Es como si pasáramos a estudiar a un árbol, una especie vegetal, sin saber, doctores, cuál es el tipo de suelo, cuál es la atmósfera, cuál es la presión, cuál es la temperatura, cuál es lo que de alguna manera viene a ser todo el escenario que se tiene de manera previa al desarrollo. Hoy ya entramos al precedente vinculante teniendo este conocimiento previo. Bien, es por eso, doctores, que si ustedes se dan cuenta, siempre hablamos del tema de precedente, es una de las cosas que normalmente tenemos, pero que además de los precedentes vinculantes, observen ustedes, también son importantes las sentencias normativas o sentencias manipulativas, ¿no? Es más, aquí es donde de alguna manera se cuestiona más la intervención, por ejemplo, del Tribunal Constitucional como un órgano legislador. Ya lo vamos a ver también esto con una importancia capital. Pero además de ello, ¿no? Tiene la jurisprudencia constitucional relevante, es decir, aquella en la que el Tribunal Constitucional ya no hace las veces de legislador, porque tanto en el precedente vinculante como en el tema de las sentencias normativas o manipulativas, el Tribunal Constitucional va más allá de su labor de órgano jurisdiccional y, señores, de manera directa o de manera indirecta, ¿verdad?, tiene una intervención distinta a la labor del juzgador y pasa a ser labor del legislador. En cambio, doctores, en esta última, en lo que viene a ser la jurisprudencia constitucional relevante, doctores, no es así. En la jurisprudencia constitucional relevante es jurisprudencia pura, no tiene ninguna labor de legislador. Sin embargo, su labor de persuasión, su labor de desarrollo no tiene, doctores, esa, digamos,
ese plus de legislador, pero que definitivamente, doctores, definitivamente, doctores, va a tener, ¿cómo estás? Adelante, adelante. También una importancia relevante. Entonces, doctores, a esto es, doctores, lo que nosotros nos referimos, con que va a quedar de repente demasiado ambicioso el proyecto de la diplomatura en una primera parte. Pero sí, doctores, podemos sentar las bases, sentar los cimientos para luego entrar a una profundización bastante amplia. Bien, vamos a comenzar entonces, doctores. Vamos con este acá, ¿verdad? Para el día de hoy, ¿qué cosa tenemos programado? Tengo la teoría del precedente vinculante, ¿de acuerdo, doctores? Es decir, vamos a adentrarnos doctores, a una teoría que no es única, ¿sí? O sea, la teoría del precedente vinculante, doctores, es una teoría que se ha adoptado en diversos países, pero de manera distinta. Es más, ustedes van a recibir, además, el día de hoy, un par de lecturas adicionales, ¿no? En su material. Una lectura adicional es la del mismo doctor Donaire, que estuvo con ustedes la semana pasada, titulada El precedente vinculante a la peruana, como queriendo prácticamente graficar de que, doctores, es un precedente vinculante muy singular. Hoy vamos a ver eso. Vamos a ver la tipología de la sentencia, de donde salen las sentencias normativas. Y a partir de allí vamos a ver también un pincelazo de lo que es la jurisprudencia constitucional relevante. Entonces, los 3 puntos del título de nuestra diplomatura, precedentes vinculantes, sentencias normativas y jurisprudencia constitucional relevante, los 3 lo vamos a tener hoy, doctores, en una presentación e inmediatamente con su parte práctica, porque de eso se trata, de la posibilidad de tener la capacidad de aplicar. Bien, vamos entonces, doctores, a continuar acá. Lo primero, doctores, que debemos de ubicar es que este tema, toda esta nueva, digamos, este nuevo lenguaje, esta nueva nomenclatura que tenemos, precedente vinculante, prospective overruling, obiter dicta, ratio decidendi, bloque de constitucionalidad y todas estas, muy bien, Lenny, muchas gracias. Hace 10 años, hace una década, doctores, no era una terminología siquiera conocida, no era algo que, doctores, uno podría decir, forma parte de nuestra tradición. Por eso aquella persona que tiene una década o algo más de abogado, se siente, señores, que este es otro derecho. Otro derecho, si a esto le sumamos el paquete de 99 decretos legislativos del 29 de junio del año 2008 para adecuar nuestra legislación al TLC y le sumamos el nuevo Código Procesal Constitucional y el desarrollo del derecho al mercado con INDECOPI, señores, el derecho que nosotros estudiamos es un derecho de museo, es un derecho que nos puede servir de repente de base para poder desarrollarlo, que siempre va a ser importante, pero definitivamente lo que aparece en la superficie jurídica es algo totalmente distinto. ¿Y a qué se debe este fenómeno? A un hecho que estamos viviendo, desde hace más o menos un quinquenio, un fenómeno en el cual está inmerso varios países y como no el Perú, un fenómeno que se llama neoconstitucionalismo. Es decir, doctores, el neoconstitucionalismo, ¿por qué cosa apuesta? Apuesta, doctores, ya no por hablar de un Estado social de derecho, ya no por hablar de un Estado legal de derecho. Todos, doctores, lo van a tener en unos minutos, no hay necesidad de que lo copien, ustedes lo van a tener acá, todo lo que les estoy diciendo está allí. Y, doctores, esto que llamamos Estado social de derecho, Estado legal de derecho, o simplemente Estado de derecho, hoy día se llama Estado constitucional de derecho. Y uno puede decir, caramba, se ha cambiado de nombre, se le ha sofisticado, se quiere dar un espacio al protagonismo que va a tener la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero no es suficiente, es mucho más que eso. Cuando uno habla, en realidad, de un Estado constitucional de derecho, estamos hablando, doctores, estamos hablando de un Estado en el cual van a tener 3 características, ya las vamos a ver, que van a cambiar el sentido del derecho que se tenía hasta ese momento. Pero ¿por qué neoconstitucionalismo? ¿Por qué neo? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué diferencia a este constitucionalismo, por ejemplo, del constitucionalismo de los 80?
Si nosotros quisiéramos mencionar algún constitucionalista de los 70 o de los 80, un especialista en derecho constitucional, seguramente saldría Luis Alberto Sánchez, seguramente saldría ya bastante anciano para aquel entonces Manuel Vicente Villarán, saldría de repente Morea, saldría Valle Riestra, y todos los constitucionalistas, doctores, son políticos al mismo tiempo. En eso consiste el giro, en que el constitucionalismo ya no es el constitucionalismo político, sino lo que ahora se impone, doctores, es el constitucionalismo jurídico. Es decir, la parte política de la